Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo están? Bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Entonces, pues como acotación. No, pero estas correcciones se las voy a dejar a cada uno de ustedes. ¿Listo? Tenemos 25 participantes, 3 personas no entregaron o no realizaron la primera entrega, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Las correcciones pues se las dejaré en ¿cómo se llama? En el aula para que las vayamos revisando. ¿Listo? Bueno, entonces vamos por acá a hablar puntualmente de lo que nos interesa sobre los artículos. ¿Están viendo mi pantalla, muchachos? Sí, señor. Sí, ingeniero. Sí, señor. Gracias. Bueno, entonces vamos a mirar qué debemos tener nosotros en cuenta a la hora de escribir un artículo. ¿Sí? Eso es lo que vamos a mirar puntualmente para poder trabajar. ¿Listo? Entonces, en primera medida, cualquier artículo que nosotros desarrollemos, lo ideal, lo obligatorio es que va a comunicar resultados de los hallazgos que hayamos encontrado en nuestra investigación, ¿cierto? Ya sea una investigación científica, ya sea que vamos a hacer un artículo reflexivo o de revisión, siempre vamos a comunicar hallazgos, siempre vamos a indicar qué se ha encontrado novedoso que va a generar nuevo conocimiento o que va a refutar el existente, ¿no? Porque no siempre va a ser nuevo conocimiento. Nosotros podemos estar refutando conocimiento que ya esté escrito y podemos estar generando una nueva teoría, por ejemplo. ¿Qué debemos tener en cuenta en este escrito? Puntualmente, la eficacia comunicativa que cualquier texto debe requerir. En primera medida, debe ser preciso, no tener ambigüedades que expresen exactamente lo que se quiere comunicar. Ejemplo, el español tiene una particularidad y es que nosotros utilizamos muchas palabras, muchos adjetivos calificativos para dar una idea. El inglés no, ¿sí? El inglés es mucho más al grano. Entonces, a eso debemos apuntarle también, a evitar hacer circunloquios. Escribimos 10 palabras y en esas 10 palabras no decimos nada porque estamos redondeando de la idea y nos quedamos en redondear. ¿Listo? Entonces, a eso es que se refiere con la parte de ambigüedades. El texto debe ser claro, debe poderse leer y entender fácilmente, ¿sí? Pero ojo, no confundamos esto de claro con utilizar el lenguaje o utilizar palabras con las cuales nosotros normalmente nos comunicamos, ¿listo? Nosotros no debemos escribir como hablamos. Por último, debe ser conciso. En este caso es recomendable utilizar el menor número de palabras posibles. Lo que les estoy diciendo, ir al grano y centrarnos directamente en la información relevante la cual deseamos comunicar. ¿Listo? ¿Qué debemos tener pendiente en la redacción de un artículo científico? En primera medida, que es una secuencia lógica. Vamos por acá. Es una secuencia lógica en la exposición de conceptos que permiten diferenciar claramente los hechos o resultados, aquellos juicios de valor o aquellas inferencias o hipótesis que podamos tener a partir de lo que hemos adelantado, de lo que hemos trabajado. Básicamente, ustedes como lectores, cuando encuentran un artículo, lo que esperan es tener conocimiento de una investigación, ¿cierto?
Asimismo, conociendo o este conocimiento presentado a través de una secuencia. ¿Cuál va a ser esa secuencia? Primero ustedes van a plantear su pregunta, problema o la pregunta del proyecto o esa hipótesis la cual van a desarrollar, ¿cierto? Que ahí es donde surge la necesidad de un proyecto. A partir de eso van a mostrar cómo tuvieron esa respuesta, ¿cierto? Sería la metodología utilizada. ¿Qué encontraron? Los resultados de discusión. ¿A qué respuesta se llegó? Que podría ser esos mismos resultados y las conclusiones. Y el texto, en consecuencia, ha de estar bien estructurado, dividido en apartados o párrafos que faciliten su comprensión, que es una de las actividades que yo les había pedido como primera entrega. Planteen qué capítulos ustedes consideran puede llevar su artículo. En cuanto a la redacción de un artículo, debemos tener especial cuidado, primero, de no utilizar un léxico no tan florido, un léxico muy del común, pero no podemos llegar al otro extremo de tener un vocabulario muy técnico, porque recordemos que cualquier persona debe estar en la capacidad de leer estos artículos, ¿sí? Entonces, si de pronto yo voy a leer un artículo que no sea de mi área del saber, para eso voy a tener unas palabras claves, unas keywords, que me va a permitir a mí conocer qué palabras o qué definiciones debo conocer antes de leer el documento. Su redacción requiere plantearnos varias cuestiones previas. En primer lugar, tiene razón de ser la futura publicación. Nosotros no escribimos artículos para guardarlos en una memoria USB, en el disco, para presentarlos en una asignatura. Nosotros debemos escribir artículos para publicarlos, para que esas investigaciones sean conocidas. Incluso, si ustedes revisan lo que más exige Colciencias, quien es el ente rector superior en investigación en Colombia, uno de los aspectos a evaluar para los investigadores, para los semilleros y los grupos de investigación son la publicación de artículos. Entonces ellos publican los artículos los tienen categorizados, en A, que es la más alta, categoría B, categoría C y los no indexados, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? La aceptación por una revista depende de que el mensaje que ustedes presentan sea novedoso, sea nuevo, genere conocimiento. ¿Listo? Entonces, normalmente a nosotros nos dicen que para escribir un artículo, pues debemos tener ciertas normas. En este caso, debemos tener pendiente que el escribir bien requiere tiempo y dedicación. Un artículo nosotros no lo sacamos en un momentico, en 5 minutos, ¿sí? Lo que de pronto suelen hacer algunas personas ¿cómo se llama? De escribirlo horas antes de la fecha de entrega. Eso no es un artículo científico. Eso lo debemos tener muy presente. No es una habilidad innata, no es ¿cómo decirlo? Un don, ¿sí? No es una actividad que ustedes desarrollan, es una capacidad que ustedes pueden desarrollar con el paso del tiempo. Es necesario tener conocimientos adecuados y leer mucho. Y básicamente es el estudio sistemático y en profundidad de las revistas científicas que nos pueden aportar a nosotros información. De aquí, digamos, se extracta lo que es el estado del arte, el marco teórico, porque nosotros al construir esos aspectos estamos conociendo el tema. ¿Qué más debemos tener en cuenta? En cuanto al lenguaje científico sanitario empleado, se debe utilizar frases y párrafos sencillos, cortos, y debemos evitar opiniones personales de índole sexista, discriminatorios de cualquier índole, por creencias religiosas, raza, sexo, cultura. Debemos evitar eso, ¿vale? Porque eso le va a restar importancia y rigor científico a nuestro escrito. No es posible dar una regla fija sobre la longitud adecuada de un párrafo, ¿sí?
Yo les digo a ustedes, normalmente debe ser entre 4 y 6 líneas. Un párrafo ya más extenso, esas líneas, nadie lo lee. Y si lo lee, se cansa y no va a comprender correctamente la idea. Entonces, los párrafos deben estar en esa distancia, por así decirlo. ¿Listo? Cada párrafo debe estar enlazado correctamente y ese es un problema grandísimo, grandísimo que uno encuentra porque están hablando de una idea en el párrafo, la desarrollan bien y están hablando sobre el calentamiento global. En el siguiente párrafo empiezan a hablar sobre las vacunas contra el COVID-19. O sea que, digamos, en ese sentido, digamos, sería, digamos, listo, el calentamiento global en el primer párrafo, en el segundo párrafo, digamos, cosas que producen el calentamiento global, el tercer párrafo, Como digamos, causas. más Las especificado. consecuencias, exacto. Ah, ya. O sea, Seguir el mismo seguir tema con en esto. diferentes párrafos, dividirlo. Sí, listo, que usted no se puede pasar solo hablando de un tema, porque usted va a hablar sobre el calentamiento global, pero está desarrollando una aplicación que le va a permitir reducir el calentamiento global, que sería genial. También Entonces, iría con ya, eso, ¿no? señor. También iría en el tipo de, o sea, como que indicar también lo de la aplicación. O sea, que todo concluye y se vea bonito. Sí, lo que pasa es que a lo que voy es que si comienzo una idea, si tengo una idea, pues debo llevarla toda. Ya después voy a hablar entonces de la solución, que sería esa herramienta que estoy dando, ese resultado, pues comienzo a hablar y normalmente nosotros utilizamos un método deductivo que viene de lo general, de lo grande a lo particular. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Esa es una sugerencia, una secuencia lógica que podemos tener. Entonces, ojo en la redacción, con mantener o utilizar mucho la misma palabra, la misma frase. ¿Listo? Existen muchísimos conectores para inicio de párrafo, hay conectores concluyentes, conectores de concatenación, conectores de inicio, conectores de adición. Entonces, empecemos a buscar esos conectores para evitar repetir palabras. Los barbarismos debemos evitarlo, señor. Y por ejemplo, que hay veces, digamos, me ha pasado que listo, los cambio por sinónimos, las palabras repetidas y los conectores los cambio así como sinónimos del mismo tipo. Pero, por ejemplo, hay palabras que no se puede, o sea, no tienen sinónimos, o si no cambiará, digamos, el sentido del párrafo, ahí cómo se haría. O sea, no hablar de ese tema o no sé. Lo que pasa, lo que pasa es que ustedes tienen que ver es que esos, ¿cómo se llama? Esos sinónimos, pues sean acordes, ¿sí? ¿Qué pasa? En el español tiene una particularidad que para nosotros, por ejemplo, en el inglés ustedes tienen 3 verbos para ver o para mirar, que sería see, sería watch y sería, ay, se me escapa el otro. Sí, watch y hay otro. ¿Sí? Y cada uno tiene su funcionalidad. Para nosotros todo es mirar. Yo miro televisión, yo miro quién está en la ventana, ¿sí? Yo veo las noticias, yo veo a una persona pasando, veo cómo está vestida, observo, ¿sí? Entonces debemos tener en cuenta que el look, exacto, gracias Brian, ¿sí? Entonces esos 3 verbos para nosotros en español es lo mismo. Bienvenido, Felipe. Para nosotros en español viene siendo lo mismo, ¿sí? Pero entonces tenemos que mirar qué significa que la idea no vaya a cambiar. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Listo. Problemas que existen entonces con la redacción. Ojo que nosotros no debemos utilizar las conjunciones como están ahí. El y o. Eso es una mala praxis. O es y o es o es concluyente o es excluyente. ¿Listo? Perdón, o es incluyente o es excluyente. Entonces, ¿qué pasa? Recordemos que el y, el and, recordando por allá con puertas lógicas, el y es excluyente, ¿sí? O se cumplen las dos
o no se cumple nada. La O es excluyente, puede ser una o la otra, perdón, incluyente, una o la otra. ¿Listo? Entonces no debemos utilizar cuando dicen eh, presentar requisitos, la cédula y o licencia de conducción. Eso está mal dicho. Entonces, si voy a ser flexible con algunos de esos requisitos, pues le digo, puede presentar la cédula de ciudadanía o la licencia de conducción. ¿Sí? Esa podría ser una actividad a tener en cuenta. ¿Listo? Su uso no está admitido en los tratados de la gramática. Eso es una mala práctica al redactar. ¿Sí? Al igual que utilizar el etcétera. ¿Sí? El etcétera no se debe utilizar. Yo podría cambiarlo al decir, por ejemplo, eh, problemas para la salud que genera la aspersión con glifosato son malformaciones del feto, mm, malformaciones del feto, problemas en la salud, problemas respiratorios, entre otros. ¿Sí? No voy a decir etcétera, etcétera, porque es que el etcétera sería como si estuviéramos como agrandando las cosas, ¿sí? Como exagerando las cosas. Se podría trabajar ese etcétera. ¿Listo? Para que lo tengamos muy en cuenta. Entonces, debemos solo utilizar una conjunción, debemos evitar el uso de palabras como el etcétera, para que nuestro texto tenga un carácter más científico. ¿Listo? Entonces, ojo con necesitamos algo en el lenguaje técnico. Permítame un segundito. Listo. Entonces, tenemos que tener en cuenta la comunicación y el lenguaje técnico. ¿Cómo yo puedo expresar correctamente lo que debo decir? ¿Sí? Sin ambigüedades, sin excederme o tener un lenguaje muy florido, muy técnico, o sin caer en el error contrario de hablar, de escribir cómo hablamos. ¿Qué estructura debe llevar un artículo? ¿Sí? Hay muchos tratados, muchos aspectos que hablan sobre la escritura, la redacción de manuscritos, pero en sí, hay una fórmula básica declarada por la UNESCO y a partir de esa la mayoría de las revistas, por no decir todas, lo que hacen es adaptar esa fórmula a lo que necesiten. Entonces, normalmente un artículo científico comienza con un título, lleva a los autores, un resumen, un abstract, las palabras claves, las keywords, viene la introducción, objetivos, los métodos o metodología, los resultados obtenidos, las tablas y figuras, la discusión y la bibliografía. Algunos lo sintetizan, entonces dicen, por ejemplo, resultados y discusión en uno solo, no citan por fuera las tablas y figuras porque hacen parte de los resultados, ¿sí? Entonces, eso puede ir cambiando, ¿listo? ¿Qué debe Profesor, llevar una el pregunta. título, señor? En el caso del abstract y las palabras claves serían, o sea, tendrían como un papel, digamos, como un capítulo más, o estaría, digamos, entre el capítulo de resumen. Lo que pasa es que aquí, en esta parte donde dice resumen, el resumen se debe presentar. La mayoría de las revistas la exigen en español y en inglés. La mayoría. Entonces sería resumen y enseguida abstract. Palabras claves, keyword, que sería la traducción de cada uno de esos capítulos. Pero digamos que hacen parte del mismo. Ah, ya. Listo, profesor. Gracias. ¿Vale? Listo. Como tal, no existe una regla que me diga a mí, obligatorio, ustedes deben tener un título de 30 palabras. No, no lo existe. Lo que se sugiere, lo que se recomienda, por no cansar al lector, ¿sí? Es que la longitud no exceda de unas 15 palabras y nunca debe contener abreviaturas, ¿sí? Nunca debe contener abreviaturas. Esas abreviaturas las debemos abordar durante la redacción de nuestro manuscrito y demás. ¿Listo? Cuanto más breve, mejor.
¿sí? Volvemos a la comparación con el inglés. El inglés es muy puntual, va enfocado a lo que se necesita. Nosotros aquí acostumbramos a hablar, por ejemplo, eh, a mí me gusta pasear. En inglés yo no hablo del a mí me gusta, sino I like to travel. ¿Sí? Me gusta viajar. Sería la traducción sería yo viajo o me gusta viajar. Pero ese a mí, que utilizamos mucho en español, no es muy correcto en el inglés. Hay que evitar expresiones superfluas de estilo. Estudios sobre, investigación de, lo que yo les decía a ustedes. Yo nunca voy a colocar en un verbo, en un objetivo general, un verbo que sea investigar. Porque es que quedaría como, estoy investigando una investigación. ¿Sí? Entonces, esas redundancias, esas expresiones superfluas no nos sirven. Sabemos que nuestro artículo es un estudio, pues no hay que decir que el título sea estudio sobre, no. Factibilidad de la implementación de herramientas tecnológicas en los salones de clase de niños comprendidos entre 5 y 7 años. No colocar estudios sobre, no, de una vez ir al grano y evitar esas expresiones que lo que hacen es restarle rigor científico a nuestro manuscrito. Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo de un tipo de artículo. Nos dice, evaluación de la efectividad y seguridad de la dosis única diaria de gentamicina en la profilaxis antibiótica en neonatos prematuros de alto riesgo infeccioso. Básicamente, lo que el título describe es los resultados a nivel de efectividad y seguridad de un procedimiento que se hace a través de la intervención, a través de aplicar la dosis única a una población estudio, que sería en este caso los neonatos prematuros que tienen un alto riesgo. ¿Sí? Entonces miremos cómo ese título va enfocando algunas partes interesantes. Pero ese título así, al hablar de evaluación de la efectividad, pues si mi software, ¿cómo se llama esto? Si mi estudio es efectivo, pues yo tendría que quitar la parte de evaluación, porque es que al evaluar yo estoy mirando la efectividad. Entonces, miren que hay una sugerencia que podría ser. Efectividad y seguridad, ya cambia, efectividad y seguridad de la dosis única diaria de gentamicina en la profilaxis de neonatos prematuros de alto riesgo infeccioso. Miren que por ningún lado yo estoy diciendo estudio de, investigación de, no estoy utilizando ninguna sigla ni nada. ¿Listo? Y si hacemos cuentas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, más o menos 15 palabras. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Esas son recomendaciones generales a nivel de el título. Cuando hablamos de los autores, normalmente el primero en citarse es aquella persona que aportó más en el proyecto, ¿sí? En este caso, en el caso de ustedes, pues van a ser estamos aportando, bueno, que en el caso de ustedes, pero recomendamos, no, ustedes trabajan individualmente, no habría problema. Si se estuviese trabajando por parejas, grupos de 3 personas, que sería lo máximo que en un artículo aparezcan, ¿sí? A no ser que sea supremamente bueno, extenso para que aparezcan 4. Entonces, en ese caso, si fueran así trabajando, pues ustedes deberían colocarlos en orden alfabético, porque la participación es similar. En otras ocasiones se sugiere, que esa organización sea por, ¿cómo se llama esto? Por formación académica. La persona de más alta formación académica pues va a ir de primeras y así a continuación, sí. Entonces aquel que tenga un doctorado, un postdoctorado iría primera, después una maestría, una especialización, el mismo pregrado, para tenerlo muy presente. Venimos entonces con el resumen. Básicamente el resumen lo que va a identificar o lo que va a mostrar como tal
es una descripción breve de la metodología, los resultados y la conclusión del estudio. ¿Listo? Entonces tengamos en cuenta eso. Cuando ustedes hagan un resumen o cuando van a hacer el resumen, el resumen y la introducción es lo último que se hace, ¿sí? A pesar de que en el capítulo, en la estructura del artículo está de primeras, debe hacerse de últimas, porque aquí nos dice que debemos conocer los resultados y las discusiones, y las conclusiones para mostrarlos en lo que estamos adelantando. ¿Listo? Actualmente la mayor parte de las revistas optan por un resumen estructurado. ¿Qué es un resumen estructurado? Aquel que nos mantiene o que mantiene las mismas secciones que el texto. Generalmente, introducción, objetivos, métodos, resultados y discusión. Ojo, no es que ustedes van a escribir introducción 2 puntos, objetivo 2 puntos, no. En una redacción continua, yo voy a mostrar la introducción al tema, planteo cuál es mi meta ambiciosa del proyecto, determino qué métodos o metodologías utilicé, cuáles son los resultados a los cuales voy a llegar y que voy a mostrar en mi artículo, y por último, qué genera a nivel académico, científico y demás la producción de ese artículo. Ese nuevo conocimiento que estoy generando en este momento. Profesor, ¿Vale? o sea que Señor. digamos, es como una síntesis de cada capítulo y pues va conectado pues de forma que no se sienta tan agresivo, o pues sí se debe sentir, digamos, el lector que está hablando, digamos, o sea, que se sienta el cambio entre un tema y otro. Digamos, en el caso como el profesor Bueno, decía, como estructurado, pues. ojo porque el cambio no debe ser muy brusco en el sentido de que no puedo cambiar abruptamente de idea. Yo debo complementar. Recuerden por allá cuando ustedes veían clases de español, que los cuentos siempre nos explicaba que un cuento tiene un inicio, un nudo y un desenlace, ¿cierto? Que el inicio es cuando todo se está presentando a los personajes y demás. El nudo son aquellas situaciones que afectan directamente a los personajes principales y secundarios, y el desenlace ya es la culminación del cuento. Algo así debe hacerse acá, ¿sí? Algo así debe hacerse aquí cuando nosotros estemos trabajando. ¿Listo? Para que lo tengamos muy presente. Entonces, no es cambiar abruptamente, sino lograr especificar. Ojo, otra cosa aquí también. No es que ustedes lleguen y copien la introducción que hicieron, la pasaron acá. La justificación que hicieron, la pasaron ahí. Los objetivos, no. No, porque es un resumen. Normalmente un resumen no debe exceder las 500 palabras. ¿Sí? Entonces, en ese resumen ustedes van a hablar. Van a hacer una introducción. Van a hacer una introducción, ¿cierto? Luego de eso, luego de la introducción, lo que hacen es decir a dónde quieren llegar con ese proyecto. ¿Qué es lo que desean hacer? ¿Cuáles son los métodos que utilizaron, la metodología que utilizaron? Pero algo muy simple, ¿cómo se llama? Una síntesis muy pequeña, porque es que si nos vamos a desglosar, para eso tenemos esos capítulos que nos explican cada una de esas partes. Profesor, tengo una pregunta. Señor. ¿Cuál es la diferencia entre la introducción y un resumen? Bueno, el resumen es algo muy superficial donde yo muestro parte de los resultados. Cuando yo ya hablo de una introducción, lo que hago es explicar puntualmente el tema, abordándolo de una perspectiva más científica. En una introducción yo puedo utilizar referencias, en un resumen no, porque el resumen es un escrito propio de cada autor, mientras que en la introducción yo puedo utilizar referencias, citas, para explicar mejor mi tema. Sí, no sé si quede claro ahí esa parte. Sí, señor. Gracias. Bueno, entonces, palabras claves, las keywords, son básicamente un conjunto entre 3 y 10 palabras. Todo depende del artículo de la revista, ¿sí? Hay revistas que dicen, no, máximo 6 palabras. Bueno, otras exigen 3, otras 10. O frases cortas, ojo, porque a veces en algunos casos, entonces como se quedan con la idea de
se quedan con la idea de que son solo palabras, entonces, vamos a decir, medio ambiente. Entonces escriben una como medio y después ambiente. Y medio solita pues tiene una definición totalmente diferente a lo que queremos decir. Entonces, como dice frases o palabras, una palabra clave podría ser medio ambiente, educación inclusiva, ¿cierto? Ahí tendría ya dos frases claves o dos palabras claves. Entonces, cada una de esas palabras claves pues está compuesta por dos palabras, que es lo que debemos tener presente. ¿Listo? No nos pongamos a dividir porque entonces voy a quedar, o el lector va a quedar confundido porque no sabe qué debe leer antes de comenzar. ¿Listo? Estas palabras Profesor, básicamente van a permitir la selección cuando se realiza, señor. perdón por interrumpirlo, así que ya, digamos, he terminado. Era pues para preguntar, digamos, en nuestro caso, como es la revista de la universidad, digamos, ¿cuántas palabras claves máximo debemos tener en nuestros artículos? 6. Listo, profesor, gracias. ¿Vale? Ingeniero, yo tengo otra pregunta. Señora. ¿Las palabras claves sirven las mismas que teníamos en el proyecto integrador 3 o hay que cambiarlas? Mm, depende. Digamos que lo ideal sería que no, pero si yo veo que son documentos, porque recordemos qué pasa. En un trabajo ya de grado, en un trabajo ya formal, ustedes van a entregar toda su investigación y parte de esa investigación o resultado de esa investigación, pues va a ser el entregar lo que ustedes hagan y va a ser el manuscrito o el artículo. ¿Sí? Entonces, no tendría mucho sentido que yo copie todo lo que tenemos en el informe final y pasar al artículo. ¿Listo? Listo, ingeniero, muchas gracias. ¿Vale? Listo. Vamos a entonces ahora a revisar. Vamos a revisar qué sería la introducción. Recordemos que es otro apartado que se hace al final del documento porque nosotros debemos conocer todo el proyecto, todo lo que hicimos para poder trabajar. ¿Listo? Entonces la introducción es la primera parte del artículo propiamente dicho y sirve como una carta de presentación del resto. Estamos introduciendo al lector al tema. Estoy dando una vista previa de lo que va a encontrar. La introducción debe fundamentar la razón del estudio, explicar al lector por qué se hizo la investigación, o sea, mostrando apartados de la justificación y lo que aporta el proyecto, los resultados, la discusión que podemos tener. La relación entre la investigación y el conocimiento previo del tema se debe apoyar en citas bibliográficas, solo limitándose a las más relevantes. Entonces, aquí podemos citar eso. ¿Listo? Que sean necesarias para decir por qué es importante nuestro proyecto, para poderlo justificar y deben ser presentadas nuevamente en orden lógico, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. Vuelvo y les digo, esto debe ser lo último que se haga. Paralelo con el resumen debe ser lo último que se haga en un proyecto. Ustedes no pueden hablar de resultados si no han terminado de escribir su manuscrito. Los objetivos. Entonces, los objetivos del artículo o del estudio aparecerán en la mayoría de los artículos en la introducción. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes en la introducción deben hablar de la meta a la cual van a llegar, ¿sí? No van a aparecer en este caso muy puntuales, donde diga objetivo general, 2 puntos, objetivos específicos. No, ¿listo? No. Yo debo hacer un esbozo de esos artículos para mostrarlos ahí. Algunas revistas exigen dentro de sus normas la publicación en un apartado diferente a la introducción, ¿sí? Y si ustedes recuerdan, para los artículos científicos exigen que haya un apartado con los objetivos y con la metodología, para que lo tengamos en cuenta.
Deben redactarse de forma clara y concisa y deben corresponder a los resultados y a la descripción obtenida. Incluso esos objetivos deben responder a la pregunta problema, a esa formulación del problema que ustedes han adelantado. Deben ser específicos, medibles, cuantificables, rentables. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. En cuanto a la metodología o los métodos, pues es la parte del artículo científico denominada metodología, materiales y métodos. ¿Sí? En otro se puede llamar así. Y básicamente en este apartado lo que ustedes van a mostrar es qué obtuvieron a partir de los experimentos, de la experimentación, de la investigación obtenida en un periodo determinado de tiempo. ¿Listo? Señalando o indicando cuáles fueron las características propias utilizadas. En esta sección ustedes deben tener en cuenta que se debe especificar los fundamentos éticos del estudio si los hay. No se debe utilizar nombres iniciales o números de historias clínicas cuando hablamos en la parte médica, porque esos son reservas del sumario que no podemos aplicar. Si vamos a hacer artículos de pronto de algún tipo de proyecto relacionado con ¿cómo se llama? Con algún tipo de software para una empresa que su información sea clasificada, tenemos que no publicarla. ¿Listo? Para que lo tengamos muy presente. Eso es básicamente lo que debemos abordar. Obviamente que en la metodología o en los métodos ustedes ya van a especificar si la metodología que utilizaron fue descriptiva, aplicada, correlacional, utilizada en el marco lógico y van a describir qué fases utilizar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se llama? Esas fases, lo que debemos hablar es en pasado, porque recordemos que el artículo es un producto, fue de algo que ya hicimos, no de lo que vamos a hacer, sino de lo que ya hicimos. ¿Listo? Los resultados básicamente va a ser mostrar qué obtuvieron ustedes con el desarrollo de su proyecto. ¿Sí? Vuelvo y repito, y me disculpan ser cansón en esta parte. Mi resultado en un proyecto no puede ser meramente el software, porque ustedes hicieron una serie de trabajo antes para llegar a ese software. El software no salió así de un momento a otro. Ustedes deben hacer un análisis de las tecnologías, de los lenguajes de programación, de la arquitectura del software a utilizar, hicieron un modelado de sistemas, validaron esos modelos, hicieron el análisis de la utilización o el empleo de bases de datos relacionales o no relacionales, de un modelo arquitectónico vista controlador, de un lenguaje de programación adecuado para sus conocimientos y sus perfiles y demás. ¿Sí? Entonces, no solo es el software, ustedes requirieron una ingeniería previa para adelantarlo. Las tablas y figuras lo que nos va a permitir a nosotros es condensar el tema, ¿sí? Abarcarlo, sintetizar, y lo que debemos evitar al máximo en esta parte es ¿cómo se llama? Es de llegar a escribir muy explícitamente lo que dice la tabla, porque pues sería redundar, porque si yo voy a trabajar o si voy a mostrar la tabla, pues ¿para qué voy a citarla o a explicarla completa si no nos sirve? ¿Sí? Para eso lo condenso en una tabla y yo lo que hago es dar una conclusión de la información de esa tabla. ¿Listo? Ya sea previa o posterior a mostrar la tabla. ¿Listo? Todas las tablas, todas las figuras deben ir citadas correctamente. En este caso, de acuerdo a las normas IEEE, que son las normas que rigen la presentación de los artículos con la revista Matices. Listo. La discusión. Un apartado importante en el proyecto y lo que vamos a relacionar, a estipular en este apartado va a ser esos datos relevantes. Con ese documento, con ese software, se concluyó que podemos modificar la forma en la que son tratados los datos personales por las entidades públicas y que no es necesario autorizarla por parte de las personas que lo van a utilizar, por ejemplo.
¿sí? O conclusiones a nivel del uso de la tecnología en niños que indican que un niño menor de 10 años no debe tener más de 15, 20 minutos al día expuesto a cualquier tipo de pantalla, llámese televisor, tablet, celular, ¿sí? Esos son discusiones, esos son resultados sobresalientes del proyecto. La bibliografía es supremamente importante para tener en cuenta que nosotros concluimos, todo lo que revisamos, todo, todos los documentos son de un tinte científico, especificamos, nos dimos a la tarea de buscar aquel material que nos pueda servir para trabajar. ¿Listo? ¿Tenemos dudas, preguntas, inquietudes con respecto a esa síntesis de lo que es llevar un artículo? Yo tengo una pregunta, ingeniero. Señora. Ingeniero, digamos que a la hora digamos, de hacer el proceso, digamos, como decías, que de los resultados, eso llevó un proceso, digamos, de pronto en los programas, en la base de datos, todo ese tema, ¿sí? Digamos, en tal caso que yo quiera mostrar una foto, digamos, de un proceso, ¿sí? ¿Eso dónde iría esa foto? ¿Y también va referenciada? Sí, claro. Esas imágenes, cuando tú hablas de imágenes, ilustraciones, preferiblemente que sean de su propiedad. ¿A qué me refiero con que sean de su propiedad? Que sean creadas por ustedes. Evitemos tomar fotos, por ejemplo, descargar una imagen de Google, porque esas son imágenes que tienen normalmente derechos de autor, ¿listo? Entonces, por ejemplo, ustedes toman una fotografía de un colegio donde están haciendo un estudio. Ah, bueno, como la tomaron, es fuente propia, y lo ideal es que vaya bueno, todo depende de lo que quieras mostrar con esa imagen, porque si esa imagen es para ambientar el problema de basuras que hay en el municipio de Chiquinquirá, pues no debe ir en la parte de discusión o resultados, sino debe ir en la parte del planteamiento y descripción del problema. ¿Sí? Todo depende del tipo de imagen que tú vayas a utilizar, ¿vale? Profe, yo tengo una pregunta. Señor. En cuanto a lo de las imágenes, hay unas imágenes que no tienen derechos de autor, uno puede utilizar esas que no, o sea, uno tiene que igualmente referenciarlas. Sí, claro. Claro, porque de todas maneras esa imagen es producto del trabajo de una persona. ¿Sí? Y recordemos que nosotros estamos mostrando resultados 100% veraces, nuevos, novedosos. Profesor, una pregunta. Señor. La presentación que su merced nos dio está en el Ágora. Creo que quedaría ahorita o mañana, la dejaría cargada. Igual los videos, todos estos videos quedan cargados en el canal de YouTube para que lo tengan. ¿Listo? Bueno, ingeniero, muchas gracias. Vale, con gusto. ¿Alguna otra duda? Pregunta, inquietud. Yo creo que por el momento no, ingeniero, yo creo que van surgiendo a través de que vayamos desarrollando el, el artículo. Listo. Entonces, lo ideal es que ya vayamos comenzando a trabajar en esos capítulos, empezar a desglosar, ¿sí? Obviamente, creo yo que lo primero que ustedes van a presentar no va a ser la introducción, el resumen, ¿no es cierto? Porque eso va a ser lo último. Si yo construyo un resumen, una introducción comenzando, deja mucho que desear en ese orden lógico para trabajar. ¿Listo? Entonces, chicos, ir trabajando, ir adelantando. Recordemos que pues el tiempo pasa rápido. Entonces, lo ideal es que nos vayamos preparando para todo eso. ¿Listo? No siendo más, una feliz noche, que estén muy bien y nos veremos dentro de 8 días en la siguiente clase. ¿Vale? Una feliz tarde, feliz noche. Gracias, Vale, profe, ingeniero, que que esté esté muy muy bien. bien. Muchas gracias, ingeniero, que esté bien. Gracias por la clase.